el capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice el versículo 46 y 47 y el 48, 3 versículos que son cortos. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, así dicen las santas escrituras del Señor. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré?, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué casa me edificaré?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahí termina el texto. Bendiciones, hijo, a todos. Y oigamos pues lo que diremos a continuación. Estoy predicándole como que todos estuvieran atentos en la pantalla, o sea, los que se añaden los que unen sus notebook al televisor, los que están ahí escuchando. Espero que tengan bendición de Dios. Amén. Fíjate que una de las cosas que nunca se debería perder jamás, pero nunca, es el sentido de la bendición. Nunca. Pero el Señor Jesús habló y dijo: guardaos, y esa palabra que dijo es muy importante, que tengan cuidado, que no se carguen vuestros corazones de los afanes de la vida. Que no, lo que quiere decir, no impongan cosas más importantes que escucharle al Señor. Y orar siempre, que fue el mandato de Cristo, que había que orar y velar. El hombre, el ser humano, mira lo que hace. Míralo, yo miré la historia para poder hablarles de esto. Mira lo que hace. El hombre le gusta poner a Dios. Mira lo que hace el hombre. Al hombre le gusta poner a Dios en su lugar. Escuchen bien. En su lugar. Es decir, en un templo. Y ahí voy a ir explicando. Al hombre le gusta poner a Dios en su lugar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo el ser humano puede poner a Dios? En cambio, Dios podría hacer cosas increíbles por la humanidad, porque de Él es el poder y la gloria. El ser humano puede tener cientos de opiniones, no son más que opiniones, porque en el fondo es débil y necesita de Dios, aunque no le guste o no lo crea. El hombre le gusta poner a Dios en su lugar, es decir, en un templo. La gente prefiere que Dios se quede allí, en su templo. ¿Entienden? Están tratando de entender. Por eso es que existen catedrales inmensas.
Y la gente acude a una catedral pensando que ahí va a encontrar a Dios. Porque piensan el ser humano que ahí el ser humano lo dejó un domingo y ahí se quedó. El ser humano, el hombre le gusta poner a Dios en su lugar en un templo. La gente prefiere que se quede allí en un templo o en su templo. No le gusta al ser humano. Mira qué cosa. No le gusta que Dios se meta en sus asuntos. No le gusta al ser humano que Dios se meta en sus asuntos privados. Y eso lo vemos a lo largo de la historia y sobre todo en estos días en que vivimos hoy. Nunca en la historia, puesto, yo no sé si fue más antes o después, pero ahora, en esta generación, nunca he visto al Señor más despreciado que en esta generación. Pero hemos visto gente que ha estado... Es increíble lo que nos ha tocado ver. Hemos visto de todo, gente mal instruida, gente que anda predicando en la calle y después anda saltando en la calle. Hemos visto los shows que hacen, hermanos amados, que no, pastores que no vienen, ¿verdad?, de parte de Dios, porque cuando vienen de parte de Dios, les agrada hacer lo que Dios les enseñó. Y la sabiduría que viene de Dios es muy alta, muy bendita. Lo lleva a un conducir correcto. Lo lleva a entender lo que jamás había entendido. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto es llena de frutos. Es pacífica, es llena de frutos, es amable, es llena de amor, porque Dios es amor. Entonces, cualquier persona hoy día no le gusta que Dios se meta en sus asuntos privados. O sea, cada persona dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no me gusta que me lo impidan, y no saben que van como el buey va al despeñadero o como el ave se aproxima a la red. No sabe que van a ser presos. Es increíble. Vea usted cuánta gente aceptó al Señor Jesucristo. Vea cuánta gente aceptó la enseñanza de Cristo. Mucha gente no quiso que se metiera en los asuntos privados de ellos. Ellos tenían su modo de vivir, su estilo de vivir, y por eso no querían a Cristo cerca. Y por eso lo desafueraron. Y por eso fue a la cruz, inclusive, porque fueron los propios seguidores del pueblo bendito, que dejó en esos momentos de ser bendito, los que estaban convidados a la mesa para comer con Dios. Por Dios santo, hijos, el Señor dijo, ninguno de estos convidados gustará mi cena. ¡Qué increíble!
No le gusta al ser humano que lo reprendan, no le gusta que lo corrijan, y por eso vemos el desastre mental que hay en estos momentos. Por eso vemos los desvíos atroces y desastrosos del ser humano en su manera de conducirse contra otras personas, haciendo daño, solo pensando, levantándose para hacer daño, e inventores de males. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces al ser humano no le gusta que Dios se meta en sus asuntos privados. Y eso lo vemos a lo largo de la historia y sobre todo en este tiempo en que vivimos. Nunca había visto yo a Cristo tan despreciado como esta generación. Pero nunca tampoco había visto una generación tan decadente como esta generación. Es una generación que perdió los principios, que perdió las normas correctas del ser humano. Se ha denigrado a sí mismo, porque la única enseñanza que no va a faltarle jamás y que podría cambiarle su estilo de vida es la doctrina de Cristo. Todos nosotros deberíamos contentarlo, los que venimos a veces a acompañar, los que vienen a veces, mis hermanos, algunos poquitos, ¿verdad? Que no sé, todos deben alegrarse con un mensaje santo que Dios les entrega. Qué penoso cuadro cuando Jesús quiso enseñar y no le aceptaron su enseñanza. Se le hacen templos magníficos. Mira lo que estoy diciendo. Se le hacen templos magníficos como para dejar satisfecho a ese Dios que quiere meterse en todo, como diciendo, deje de molestarlos, que se meta en su templo, porque buen templo le hemos hecho. Entonces el ser humano piensa que Dios está solo en un templo. Es curioso, ¿no? Entonces buen templo le he hecho y es mejor que se quede allí. Dios mismo en el Antiguo Testamento pidió a su pueblo antiguo que le edificaran un templo, pero no para que fuera una prisión. No para que fuera una prisión. Y fue grandioso, y más todavía grande fue verlo en pleno funcionamiento. Cuando la gloria de Dios descendió sobre ese templo, la Biblia dice que se estremecía, que se llenó de un humo y también de un resplandor, como una columna de fuego. El Señor bajó en ese templo. Primero había bajado en el tabernáculo que tenían portátil los hijos de Israel, pero al fin de cuentas alguien dijo, es mejor que le hagamos un templo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no para que fuera una prisión, sino porque Dios quería morar en el centro de su pueblo que amó tanto. Ahora le pregunto tanto a los que me oyen como a los que están aquí. ¿Ustedes saben que Dios hasta qué punto les amó o les ha amado? ¿Usted se sintió amado por Dios? ¿Ha sentido ese amor santo? ¿Nunca usted ha ido por la calle de repente y siente ese amor santo que no puede tener hasta las lágrimas a veces? ¿Sabe por qué? Porque es una realidad. Porque Dios existe, porque Dios amó
más allá de su propia muerte, dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y la dio en rescate por muchos. Dios mío. Dios mío. Entonces Dios mismo pidió a su pueblo antiguo que le edificaran un templo. Y se lo hicieron. Pero fue maravilloso realmente hacerlo. Se demoraron muchos años en hacerlo. Bueno, si no tengo entendido, el primer templo se demoraron como 7 años. El segundo templo se demoraron 46 años. El segundo templo. Pero indudablemente que el segundo fue mucho más grande. Que Dios los bendiga, mis amados. Entonces, pero más grandioso es verlo en pleno funcionamiento, cuando los sacerdotes, vestidos con sus ornamentos santos, empezaron a alabar y bendecir al Señor, y vestidos con el efod, con esas cosas que adelante, con un cinto y una mitra adelante que decía santidad al Señor. Decía santidad al Señor porque Dios es santo. Y la Biblia dice: sé santo porque Dios es santo. Aleluya. Qué maravilloso es haber visto al Señor bajando en el medio de su pueblo. Tan importante era la gente para el Dios de los cielos que Él mismo bajó. Y no tan solo una vez bajó en el Sinaí también. Bajó al son de trompetas y de bocinas. Tremendo. En esta ocasión hubo una columna de fuego porque Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Se dio a conocer por el nombre de Jesús nuestro Señor. Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, amados en el Señor, venlo como aquellos sacerdotes vestidos de celeste, azul. Hasta sus prendas interiores tenían que ser especiales. Todo era consagrado al Señor, todo era consagrado al Señor. En ese templo se hacía también la expiación. Una vez al año venía el pueblo hacia ellos y esperaban afuera para que el sacerdote entrara con la sangre de un animal inocente y tiraba 7 veces la sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca, y arriba que estaba el propiciatorio, que significa de propicio, de propiciación, para que Dios fuera bondadoso y propicio y les perdonaba. Cada año el pueblo se regocijaba y se volviera a sus casas perdonados. Qué glorioso es cuando Jesús hizo un sacrificio y lo hizo una vez y para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. No hay más sacrificio, no hay más nada más. Solo tenemos que seguirlo y creer en Jesucristo. Amar su nombre santo. La Biblia dice: el que no amara al Señor Jesús sea anatema. ¿Por qué? Porque fue muy grande lo que Él hizo, su sacrificio, más su sangre preciosa que Él derramó y la presentó en el santuario celestial. Y en el santuario el Señor intercede por todos nosotros. Ese templo en la ciudad de Jerusalén es como el epicentro de la historia
de los tiempos antiguos. Porque en ese templo Dios se hizo presente en el primer templo. En los días de Cristo también había un templo, lo había hecho Herodes. Era mucho más grande. Pero nosotros los gentiles no teníamos ningún derecho ni a bendecir, ni a adorar. No teníamos nada. Por eso yo los llamo a ustedes que lean el libro de los Romanos, donde Dios le dice a los gentiles: a ustedes les hablo, gentiles, y otra vez los gentiles, alaben al Señor los gentiles. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún derecho, y Dios nos dijo ahora: ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios, ustedes serán mis hijos, y yo seré a vosotros por un padre. No somos un pueblo huérfano. No somos huérfanos, tenemos un Padre glorioso, un Padre bendito, que tenemos que acudir todos los días ante su presencia para adorarlo y decirle de las cosas que necesitamos o queremos tener. El día que dejemos de orar, ese día habremos perdido algo tan importante. No hay mayor bendición que tener a Dios viviendo en el centro. No hay en la historia, mi hijo. No hay en la historia pueblo como ese pueblo que tuvo a Dios en el centro, en el medio de Israel, en el medio de su pueblo. Estuvo en el templo, estuvo el tabernáculo y estuvo el templo, y ahí bajó Dios. En la dedicación del templo de Salomón, ¿saben qué? Ni los sacerdotes pudieron oficiar, ni siquiera ellos pudieron hacer su oficio, porque Dios lo llenó con su presencia y andaban todos llenos de la presencia de Dios. ¿Cómo necesitamos volver a estar llenos de Dios, hijos? Necesitamos que el Señor vuelva a bautizar con Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor nos toque cuando estamos durmiendo, nos levante para alabar su nombre santo y decirle que le amamos y le estamos esperando. Yo espero que el Señor venga tan pronto por la iglesia. El problema será: ¿estaremos preparados? No hay mayor bendición que tener a Dios viviendo en el centro de nuestra vida, así como lo fue en el centro de Israel. Termino diciéndoles: por eso es que David no quiso gobernar por las de él solos. Si no gobernaba Dios con él, no gobernaba nada. Pero estando Dios con él, las 12 tribus de Israel tuvieron paz en todo su territorio. Y yo espero que la iglesia despierte, que la iglesia se levante, ¿verdad? Que ojalá estas personas que han denigrado el Evangelio se vuelvan con todo su corazón y le pidan perdón, porque esto queda marcado en la historia, los actos indecorosos, irreverentes que han hecho. Que sea una burla para el Evangelio, ¿verdad? Porque así el Evangelio parece que como que fuera pobre. El Evangelio es riqueza pura. Es poder y potencia de lo alto. Dios mío, cómo necesitamos a Dios. Hijos, no quieren. Termino diciéndole: el ser humano no le gusta que se le meta Dios en sus asuntos. No quiere.
No. No le gusta que se meta en sus asuntos privados. No, yo quiero hacer lo que quiero hacer porque no son hijos. Ni tienen el espíritu de obediencia. Quieren mandarse solo. El hijo perdido se fue solo porque desechó el consejo y se mandó a cambiar y terminó pobre, harapiento. Una persona que dejó a Cristo hace mucho tiempo puede que ande con el mejor traje, pero espiritualmente está harapiento, pobre y miserable. Necesita Dios en el centro de tus pensamientos, en el centro de tu vida, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Por eso es que Pablo aconsejaba a Timoteo tanto. Hijos, les digo, el ser humano le gusta poner a Dios en un templo. ¿Sabe cuántas catedrales la gente, los que hacen turismo, le sacan fotos a las catedrales de los países? Y hay catedrales extraordinarias en Italia, en diferentes partes del mundo, con una altura impresionante. ¿Cómo lo hicieron en aquellos tiempos, pensando que Dios está ahí? Dios no es un prisionero para estar metido en un templo que hicieron hechos de manos de hombre. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios tiene una habitación en este momento y es el corazón del hombre. Amén. Alabado sea Dios. Y de ahí gobierna. De ahí nace un cristiano legítimo, verdadero, que tiene una decisión correcta cuando Dios está morando en su vida. Alégrense. Aprendan a alegrarse con Dios, que sus espíritus se alegren con Dios, que su alma prorrumpe en alabanza, que Dios los ha rescatado. Y si Dios ha de meterse en tu vida, déjalo, que mucha falta le hace. ¿O no ves tú lo que pasa en todo lo que está viviendo este país y en otros países? La falta de respeto. Se perdió ese amor por los padres, ese respeto por los padres, porque los mismos padres han sido irresponsables, no supieron enseñar a sus hijos, sino que les llamaron amigos y entonces confundieron los términos. Una cosa es amigo y otra es el padre. Los hijos necesitan una buena enseñanza, una educación correcta y a veces ser corregidos. Pero hoy día, déjenlo ser. No importa que tengan 5 o 6 años, qué aberrante pensamiento, Dios mío. Qué falta de tino para pensar así sobre un niño que no sabe pensar, que necesita con un padre correcto que lo tome en sus manos y lo sepa guiarlo. ¿Cuántos templos yo veo en los reportajes? Veo en el Vaticano, veo cosas gloriosas, hermanos amados, veo cosas tremendas. Veo, hermanos amados, los tremendos templos que hay en Rusia, en Francia, en España y en este mismo país también. Pero la gente va y salen después y se van.
y pareciera que Dios se quedó ahí. Y después que se va la gente siguen haciendo las mismas fechorías y las mismas cosas malas y no hay ningún cambio de corazón en la vida. Dios no quiere eso. No hay mayor bendición que tener a Dios viviendo en el centro de nuestra vida, así como lo fue en el centro de Israel o en el centro del reinado de David. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, el Señor les guarde.